Buenas tardes compañeros, mi nombre es Brian Jonathan Díaz Condori y vamos a resolver el ejercicio 1 de termo, que dice 130 kilogramos de refrigerante 134A a 300 kilopascales llenan un recipiente rígido cuyo volumen es 14 litros. Volumen rígido quiere decir que el volumen es constante. A continuación se calienta el recipiente hasta que la presión sea 600 kilopascales. Determine la temperatura y la entalpía total del refrigerante cuando se termine el calentamiento. Acá hay una gráfica que dice que es un refrigerante 134A a 300 kilopascales, 10 kilogramos y 14 litros. En esto tenemos dos estados, un estado 1, un estado 2, ambos con la misma masa, pero con una presión diferente. En el estado 1 tenemos 300, en el estado 2 tenemos 600 kilopascales. El volumen viene a ser constante, 14 litros o 14 metros cúbicos. Lo que nos pide es determinar la temperatura y la entalpía total. Como sabemos, el volumen va a ser el volumen específico, que es igual a volumen sobre masa, que es 14 por 10 a la menos 3 sobre 10. Eso nos da un volumen específico de 0,0014 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora vamos a examinar el estado 1. Hago un diagrama TV para determinar qué es. Tengo la presión que es 300 kilopascales. Ahora tengo que hallar mi VF y mi VG. Entonces me voy a la tabla A11, donde no encuentro 300 kilopascales, ya encuentro 280 y 320. A eso, como sabemos que es un volumen constante, también se divide entre 2. Entonces tomo el del primero, que es 0,0007699 menos 0,007772 entre 2. Y eso me da que mi VF es 0,00077355. Y en VG hago lo mismo, que es 0,072352 menos 0,063604 entre 2. Y tengo que mi VG es 0,067978. Y se habrán preguntado por qué hago esto. Para determinar si es un líquido saturado, un vapor saturado o una mezcla. Ahora, como vemos, hacemos nuestros dos parámetros entre VF y VG y nuestro volumen específico se encuentra en el medio. Entonces ya sabemos que es una mezcla. Y ahora hallamos la temperatura. Que la temperatura, como no tenemos ya 300, ahora se resta. Menos 1,25 que es la temperatura a 280 kilopascales más 2,46 que viene a ser la temperatura de 320 kilopascales según tablas. Entre 2 tengo que mi temperatura inicial es igual a 0,605 Celsius. Y ahora nos pasamos al estado 2. En el estado 2, como sabemos que el volumen es constante, no va a variar, entonces va a seguir siendo mezcla. Y tenemos que su temperatura de saturación es igual a 21,55. Entonces ya tenemos la temperatura de 600 kilopascales, que es 21,55 Celsius. Y ahora por tabla sacamos también la entalpía, que es 180,90, ya que sabemos que es mezcla. Ahora para hallar la temperatura total solo nos basta sumar la temperatura a 320 kilopascales más la temperatura a 600 kilopascales. Sumamos 0,605 más 21,55, eso nos da 22,155 Celsius. Y nuestra entalpía viene a ser la entalpía final, que es igual a 180,90 kilojoules sobre kilogramo. Gracias. Muy buenas tardes compañeros, les habla Brian Jonathan Díaz, alumno de TechSoup, y hoy día vamos a explicar el ejercicio 2 de termodinámica, que dice: se calienta agua en un dispositivo cilindro émbolo vertical. La masa del émbolo es 20 kilogramos y su área transversal es de 100 centímetros cuadrados. La presión atmosférica local es 100 kilopascales. Determine la temperatura a la que comienza a hervir el agua. Como sabemos, acá tenemos un cilindro émbolo que tiene una masa de 20 kilogramos, una área transversal de 100 centímetros cuadrados, que convertido a metros cuadrados porque el área siempre sea en metros cuadrados, es 0,01 metros cuadrados. Y la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Ahora, la presión del cilindro se calcula a partir del equilibrio de fuerzas. Y todos me preguntan cómo se hace eso. Un equilibrio de fuerzas es cuando la sumatoria de fuerzas en un eje X o Y es igual a 0. Así se llega a un equilibrio de fuerzas. Acá lo tenemos. Hemos dibujado el émbolo
que tiene una presión atmosférica que obvio va para abajo, por eso es una presión que se opone a que el cilindro retorne. Y tenemos una presión de cilindro que empuja hacia arriba, que es lo que hace para que el émbolo no se hunda. Y tenemos un peso también, que sabemos que es masa por gravedad. Ahora, hacemos las sumatorias en el eje Y, porque todas las fuerzas están ubicadas en el eje Y. Y es igual a la presión del cilindro por el área menos la presión atmosférica por el área menos el peso igual a 0. Porque como ya les dije, para que haya equilibrio de fuerzas tiene que ser igual a 0. Ahora despejamos nuestra presión del cilindro, que es lo que queremos hallar. ¿Cómo hacemos? Mandamos presión atmosférica pasa a sumar, presión atmosférica por el área pasa a sumar, más el peso, que ya sabemos que es masa por gravedad. ¿Por qué me queda así? Porque yo mandé el área de presión del cilindro a dividir, entonces dividiría la presión atmosférica y dividiría el peso. Entonces se va el área de la presión atmosférica y queda el área en el peso. Y así me queda. Ahora reemplazamos valores. La presión del cilindro, 100 kilopascales más la masa del émbolo, que es un dato, 20 kilogramos, por la gravedad, que es una constante, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, sobre el área, que es 0,01 metros cuadrados. A esos resultados nos sale 119.62 kilopascales. Ahora, teniendo la presión del cilindro, lo que nos pide el problema es determinar a la temperatura en la que comienza a hervir el agua. Eso quiere decir a su temperatura de ebullición, que sabemos que la ebullición es la temperatura de saturación. Para eso nos vamos a nuestras tablas. Según la tabla A3 tenemos, no encontramos el valor el valor de la presión de 119,62. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar una interpolación, donde según tablas 101,325 kilopascales es a una temperatura de 99,97 Celsius. Y ahora la que voy a hallar, que es 119,62, que es una temperatura que no sé. Y la que está más, tomamos un valor superior y un valor inferior. Entonces tenemos 125 y una temperatura de 105,97 Celsius. Ahora aplicamos temperatura por interpolación. Ahora tenemos que la temperatura menos 105,95 sobre 99,97 menos 105,97 es igual a 119.62 menos 125 sobre 101,325 menos 125. Ahora pasamos a restar y nos queda acá que la temperatura menos 105,95 entre menos 6 es igual a menos 5,38 sobre menos 23,675. Ahora, como sabemos por matemática básica, esto va a pasar a multiplicar aquí. Entonces nos queda menos 1,362 más 105,95. Para eso tenemos una temperatura igual a 104,58, que sería la temperatura de saturación a una presión de 119,62. Entonces a esta temperatura empieza a hervir el agua. Gracias.